Aprende en casa a través de la televisión y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque SER TV y Meduca presentan las clases especiales para materias técnicas. Buenas, estimados estudiantes, soy el profesor Julio Grandison, nuevamente con ustedes en esta oportunidad para traerles una clase más de técnico en electrónica. Vamos a hablar de temas importantes relacionados con la tecnología LCD y plasma. Recordemos que en la clase anterior hablamos de los componentes eléctricos, electrónicos de dichas tecnologías. Además, hablamos de las partes que constituyen esas tecnologías. Así que el día de hoy espero que les agrade. Vamos a tratar otros temas relacionados con la misma. Bien, vengan. Vamos a ver lo que tenemos en objetivos de aprendizaje. En primera instancia tendríamos el análisis y el funcionamiento de la fuente de potencia. La tarjeta de potencia. También vamos a ver su análisis y funcionamiento, la JICSUS y la ZSUS, reconocer además de ella sus síntomas y fallas, analizar el funcionamiento de la tarjeta principal y el funcionamiento del bloque de control. Bien, observando la fuente de potencia y enfocándonos en el funcionamiento, normalmente la fuente de potencia tiene que generar la tensión para la sección retroiluminación que está en el televisor. Podríamos decir que son esos tubos fluorescentes o ese sistema de gas o plasma o tipo LED. Normalmente ellos se encargan de generar, ¿verdad?, esa tensión para que se dé esa iluminación y normalmente podamos nosotros observar las imágenes en pantalla. Este es el circuito que ustedes observan aquí. ¿Sí? Entramos con lo que es la tarjeta de fuente de potencia. ¿Cómo la observan aquí? Ella tiene la función de hacer que la tensión que recibe directa pueda ser convertida en corriente alterna para las necesidades o demanda en retroalimentación. Vamos a ver su funcionamiento. Bien, en el funcionamiento ustedes observan que hay una fuente de alimentación. Por lo regular, en clases anteriores que observamos, la fuente de alimentación genera esa tensión continua para las diferentes secciones del televisor o tarjeta. En este caso, ese voltaje directo va dirigido a la tarjeta de potencia, donde en el bloque de control, ustedes observan en la sección convertidora DC, ese voltaje recibido directo pasa a un chip con algunos interruptores y un transistor que normalmente realiza lo que es la conversión de directa, ¿ok?, a alterna. Pero, ¿qué sucede? Que este chip normalmente genera una señal PWM, modulación por ancho de pulso, que normalmente llega a un circuito oscilador conformado por dos transistores con su respectivo condensador y este generalmente, ¿verdad?, genera la oscilación para que el voltaje oscilado de forma alterna sea recibido por estos transformadores que ustedes observan aquí. Esos transformadores van a incrementar esa tensión alterna para las necesidades o requerimientos de esa sección de retroalimentación, sea tecnología LCD, plasma, pero no los LED. ¿Por qué? Eso lo van a ver ustedes a partir de esta imagen. Bien, además de ello,
en esa fuente de potencia existe un circuito, ¿ok? Un chip con transistores e interruptores que tienen la capacidad, podríamos decir, la responsabilidad de que una vez que encuentren un circuito defectuoso en donde estén las lámparas, tubos, o podríamos decir el plasma o las celdas, ¿verdad?, estén teniendo un desperfecto en la retroalimentación, automáticamente apaga todas las lámparas. ¿Okay? Normalmente en algunas tecnologías, cuando ustedes observan que se escucha el audio, pero la imagen no se proyecta, si ustedes detenidamente van y se acercan, sí se está proyectando la imagen. Lo único que hay una lámpara que se dañó, que se quemó, que está dentro de un circuito y se activa el sistema de protección y automáticamente apaga las 4. Eso es para evitar que los daños sean más profundos, o sea, se dañen más circuitos de retroalimentación. Y como les decía, aquí ustedes observan, ¿ok?, que en este último esquema, en la tarjeta de potencia, está lo que es el circuito de protección y circuito de retroalimentación, que en estos dos círculos, normalmente para los sistemas o tecnología LED no existen, porque obviamente estos dos transistores tienen la capacidad de generar esa oscilación directa, o sea, reciben la tensión directa y lo transforma en oscilación alterna. Pero en la tecnología LED no hay necesidad o no están estos dispositivos o estas secciones, porque en la tecnología tipo LED se alimenta los LED o las tiras de LED con DC, corriente directa. Bien, seguimos chicos con la parte 3 que nos ofrece el funcionamiento de las tarjetas GSUS y ZSUS. Vamos a observar. Definitivamente en este bloque que ustedes observan, las tarjetas GSUS y ZSUS tienen la obligación de energizar o suministrar esa tensión a los electrodos que están ubicados de manera horizontal y vertical en la pantalla, para que ustedes puedan observar detenidamente las imágenes, los contrastes y otros aspectos relacionados con la misma. Vamos a ver su funcionamiento. Ok, aquí ustedes observan, vamos a utilizar este piloto, ok, que en la tarjeta GSUS y la ZSUS normalmente ustedes observan dos bloques o conjuntos de electrodos, ¿ok? Dos bloques, bloque 1 y bloque 2. Normalmente en la tarjeta GSUS alimenta o energiza esos electrodos para que puedan fungir, ¿verdad?, o energizarse uno por uno y posteriormente generar ese barrido, ¿verdad?, horizontalmente. Aquí ustedes observan en este bloque, en este televisor, cómo efectivamente se da ese barrido de manera horizontal cuando se ha energizado los electrodos o los dos conjuntos de electrodos en la pantalla. Aquí ustedes observan que la tarjeta GSUS está conformada, ¿verdad?, tiene esa proyección, ¿ok?, de manera pictórica, y que normalmente para alimentar, ¿ok?, o energizar esos electrodos de manera horizontal tiene que apoyarse con este buffer, que normalmente esta tarjeta o buffer está dentro de la misma tarjeta o en una placa aparte, pero que está en la parte trasera del televisor, o a los lados, las partes laterales. Aquí ustedes observan que la ZSUS normalmente energiza, ok, vamos a verlo aquí, vamos a borrar, ok. Ok, ustedes observan que la ZSUS energiza uno por uno
cada electrodo de manera vertical para que normalmente se realice el barrido de manera vertical, como ustedes lo observan, ¿verdad?, en estos pequeños círculos, ¿ok?, con formas de rayo. Y normalmente para que se active esa energización tiene que esperar una señal del bloque de control, como ustedes lo ven aquí, para que entonces ustedes puedan observar las imágenes en la pantalla y su proyección. ¿Ok? Esa es la labor de la tarjeta Jixus. Vámonos a la tarjeta principal, ¿ok?, como la que ustedes observan en este sentido. Normalmente las tarjetas principales tienen que ver con el adecuado despliegue de la imagen en la pantalla. Vamos a verla. Vamos a ver su funcionamiento. Bien, ella tiene tres partes que normalmente son importantes para su procesamiento. ¿Ok? Una etapa de adquisición, una etapa de decodificación de señal y una etapa de procesamiento de video. En la etapa de adquisición, normalmente la señal llega a un decodificador, en todo caso, ¿ok? Posteriormente, usted aquí en esta área selecciona, ya sea por el interfaz del televisor o por un control remoto, los canales a observar. ¿Qué sucede internamente en la tarjeta? Ok, en la instrucción al chip, normalmente, ustedes observan que en la tarjeta de control hay un microcontrolador. Ese microcontrolador envía una señal una vez que en algunos casos nosotros procedemos a realizar un ajuste del tema de la imagen. ¿Ok? Brillo, contraste. Normalmente le envía esa información a este microchip. ¿Ok? Este microchip, ¿ok?, normalmente, vamos a observar aquí, en la pantalla, se encarga de llevar la imagen a un circuito de escala, ¿ok?, que él se va a encargar de redireccionar lo que es la imagen en lo que respecta a la tarjeta de control. Por lo regular, entramos a lo que es el proceso, ya estamos dentro del proceso de decodificación, que es el proceso de la señal. O sea, en cuanto a que la señal, nos saltábamos aquí este bloque, que una vez que llega a ese microchip, tiene la responsabilidad de separar el audio y la imagen. Y, como les dije anteriormente, una vez que ha separado el audio de la imagen, redirecciona lo que es la imagen al chip o el circuito de escala, ¿ok?, que él tiene una función específica. Posteriormente, una vez que se ha dividido, separado la imagen del sonido, ¿ok?, este microchip tiene la función de enviar esa información, ¿verdad?, al circuito de escala y la otra información o separación de audio, llevarla al circuito de audio, para que posteriormente, ¿verdad?, sea ese audio en cierta manera amplificado, ¿ok?, y decodificado. Eso lo van a ver más adelante. En algunos casos, en estos tipos de tecnología o en esa tarjeta principal, un solo chip tiene que ver con la selección, ¿verdad?, y el control de la información, tal cual como ustedes lo observan en este bloque. Ahora bien, en algunos casos, ¿verdad?, en cuanto al procesamiento de la señal de video, se encuentra un chip que tiene el objetivo o la responsabilidad de convertir lo que es la señal análoga en señal digital. Porque recuerden que este tipo de tecnología no necesariamente necesita un convertidor análogo digital. Ellos tienen un circuito que se encarga de digitalizar la señal análoga. Continuando con el procesamiento,
de la señal de video entra un bloque de desentrelazamiento. ¿Ok? Allí es donde se desentrelaza lo que es la imagen en el aspecto del contraste. ¿Ok? Posteriormente, ese circuito pues, y ese desentrelazamiento se origina en este circuito que ustedes ven aquí, el circuito de escala o de escalamiento. ¿Ok? Este circuito tiene la característica o la obligación de generar la señal RGB en esa sección. Posteriormente, esa señal RGB, ¿ok?, se transforma, ¿verdad?, en lo que comúnmente conocemos un sistema de señales diferencial de bajo voltaje, ¿verdad? Hay una emisión de LVDS, que es lo que nosotros normalmente ya observamos ya en el módulo o en la pantalla principal, todo lo que concierne a la imagen. Y como les decía anteriormente, él tiene la obligación, dicho circuito, de separar lo que son o decodificar los audios y posteriormente amplificarlo. Bien, chicos, y por último entramos a lo que es el bloque de control, que en algunos casos se le conoce como la tarjeta TCON. Vamos a ver la función de esa tarjeta. En los televisores tecnología LCD, normalmente esa tarjeta TCON está conformada por una sección de entrada de señal, un corrector de gama, un microcontrolador, un conversor DC y una entrada, una señal de salida. Normalmente, ¿verdad?, en la tarjeta principal envía una señal direccionada a la tarjeta TCON. Posteriormente, esa señal enviada a la tarjeta TCON produce que se active en todo caso a la parte de corrección de gama, que es normalmente lo que ustedes observan en los efectos de la imagen con el chip, que normalmente mejora la intensidad. En otros casos, tendríamos que dentro de ese funcionamiento de la TCON hay un chip, ¿verdad?, y con una memoria SD-RAM que normalmente direcciona lo que es la señal hacia la salida de la tarjeta principal, ¿ok? O, corrijo, la tarjeta, el bloque de control. Por último, ustedes observan que la tarjeta o el circuito conversor DC polariza lo que son los voltajes hacia los transistores para que estos exciten lo que son los barridos horizontales y los verticales. En algunos casos, en tecnología plasma, esa tarjeta puede conocerse como tarjeta de control o tarjeta X de direccionamiento. ¿Ok? En los televisores plasma, ustedes observan la tecnología o el funcionamiento de la TCON. Normalmente envía, ¿verdad?, lo que es la señal a la tarjeta GIGSUS y ZSUS. Posteriormente, estos envía la señal al circuito de retroalimentación para que se genere dicho barrido horizontal. Aquí, en el otro bloque de la imagen, ustedes observan que la TCON normalmente genera en su salida una señal PMW, una señal modulada por pulso, ancho de pulso. Y normalmente, ¿verdad?, con la ayuda del buffer genera, ¿verdad?, esa energización de los electrodos hacia el barrido vertical. En algunos casos o en tecnologías nuevas, ambas tarjetas conforman lo que es el PCB. Me refiero a la tarjeta principal y el bloque de control. Es una sola tarjeta ya en tecnologías más nuevas. ¿Ok? No están separadas. Ok, vamos a entrar con lo que es la actividad de aprendizaje, chicos. Pero antes de entrar a la actividad de aprendizaje, vamos contigo, Diego. En esta oportunidad, Diego nos va a traer un pequeño tutorial en donde ustedes van a observar
una reparación de un televisor con tecnología LED. Espero saquen, chicos, ahí en casa el mejor de los provechos a este tutorial. Vamos, Diego. Ahora mismo tenemos el televisor. Aquí lo tenemos conectado a la toma eléctrica. Vemos el standby encendido. Vamos a darle power. Al darle power, vemos de que se nos ve levemente en el fondo lo que es la marca, pero se ve oscuro. No tenemos iluminación en el mismo. Ahora bien, vamos a ir a hacer unas mediciones a ver si tenemos un problema de lo que es la fuente, la tarjeta principal o lo que es daño de lámpara. Claro que primero vamos a ir soltando lo que son los tornillos para quitar la carcasa, para entonces descubrir lo que es la tarjeta principal. Bien, vamos a, ahora que lo tenemos destapado, vamos a anclarnos a tierra, ¿no? Aquí vemos que tenemos el standby, ¿no? Está apagado el equipo, y la punta positiva vamos a colocarla aquí para determinar a ver si tenemos voltaje en la etapa de la salida de los LEDs. Con el televisor apagado vemos que tenemos 27.3 voltios. Vamos a darle power y vemos que subió hasta 88 y bajando drásticamente. Esto nos dice que la tarjeta nos está suministrando el voltaje hacia lo que es la salida de los LED. Así que ahora vamos a ir destapando, ya que todavía sigue cayendo, y vamos a reemplazar la tira de LED defectuosa. Bien, aquí vemos, igual que el que habíamos visto anteriormente, como tarjeta principal, la T-Con, pero aquí no vemos ningún tipo de tornillo en el borde. Así que esto sale con un destornillador plano, ¿no? Haciéndole palanca sin dañar el marco, sin dañar los clics que son los que sujetan en este caso este tipo de pantalla. Aquí ya tenemos el marco retirado. Vemos que la tarjeta T-Con está pegada a la pantalla. Y aquí tenemos con mucho cuidado que levantar lo que es la pantalla del equipo. Bien. Esto en clases anteriores lo vio el profesor Julio, que nos explicó que dentro de esto que están la cantidad de píxeles y los colores que él nos dijo que van en la pantalla. Esto no se puede tocar con la mano, ya que siempre tenemos guantes para esto. Cualquier marca le puede quedar a el vidrio cuando lo levantamos. Este es el que se encarga de darnos la imagen. Colocarlo por acá. Luego tenemos una serie de filminas con unos papelitos bastante blancos y reflectivos, que son los que nos ayudan a emparejar lo que es el color de las luces. Y ya por último tenemos o llegamos a lo que son los LED que en este momento vamos a reemplazar. Lo podemos probar uno por uno, tira por tira, para ver cuál de las dos está defectuosa. Acá ya tenemos nuestra tira de LED que le vamos a colocar. Vamos a cambiársela y luego entonces vamos a testearlas para ver cuál de las dos era la que estaba dañada. Bien, aquí hacemos una prueba antes de volver a ser armado. Nuevamente tenemos el standby. Vamos a darle power y vemos de que las lámparas no se encienden. Ahora vamos a hacer una prueba, vamos a medir detrás antes de terminar de cerrar el equipo, esto para ver el voltaje que nos sale completamente cuando las lámparas están encendidas del equipo. Ahora vamos a hacer el proceso de armado, que prácticamente lo mismo que hicimos para desarmar, y como resultado ya para lo último vamos a testear cuál de las dos tiras de LED eran las que estaban defectuosas. Bien, aquí tenemos el standby, está el televisor apagado. Nos anclamos a dron y vamos a verificar ahora que le cambiamos los LED. Dice que tengo unos 27 voltios en la salida. Ahora le damos power. Ahí arrancaron los LED, vemos la lucecita de fondo. Tenemos 63.4 voltios en la salida de los LED. Recordamos que antes tiró un voltaje alto y luego cayó. Entonces debe ya que esta fuente que utiliza para alimentar los LED, igual que ya hemos visto en las primeras clases, una fuente conmutada
y él va a tirar el voltaje alto y luego va a censar según el consumo que esté requiriendo los LED. En este caso tenemos 2 tiras de LED en serie. Ahora vamos a ver cuánto voltaje se necesita para encender cada una de las tiras. Ahora vamos a revisar cada una de nuestras tiras individualmente. Prácticamente que cada foco puede estar funcionando con 5 voltios, 5 a 6 voltios. Creo que en este caso tenemos focos a 6 voltios, tenemos casi 30 voltios en nuestra fuente. Y vámonos acá a la tira de LED. Tenemos K y A. Y si vemos, estos son diodos emisor de luz, ¿no? Diodos LED. Aquí tenemos que nos dicen D y D, todos son diodos emisor de luz. Entonces ahora vamos a ponernos el negativo en el cátodo, el positivo en el ánodo, y vemos de que esta tira está bastante bien. Vamos a medir la otra, y esta sí no nos da iluminación para nada. Podemos todavía hacer una prueba y medir uno por uno para ver cuál está defectuoso y en caso tal reemplazarlo, pero para ciertos casos yo se procura siempre cambiar lo que son el set completo, ya que cada uno de los focos ya lleva un tiempo de desgaste, y si cambiamos uno, obviamente que los otros ya están con un tiempo de consumo el día de la compra o el día de la fabricación, así que nos va a seguir dando problemas a futuro. Bien, y aquí ya tenemos el resultado. Vemos que ya vemos el logo de Android que se está iluminando. Vemos la iluminación del equipo. Bien, jóvenes, espero que hayan disfrutado lo que es esta reparación que les ha brindado el estudiante Diego Cruz para que ustedes puedan en sus casas ya experimentar. Claro, siempre y cuando guardando las seguridad, las medidas, ¿no? y utilizando los equipos adecuados. ¿Okay? Bien, vamos a entrar a lo que es la actividad de aprendizaje. Vamos a ver si ustedes, ¿verdad?, pusieron atención a las explicaciones que se dieron en torno a lo que son las tarjetas de televisores, tecnología LCD y plasma. Bien, aquí tendrían que describir el proceso de conversión que se lleva a cabo en el inversor o fuente de potencia. ¿Okay? Normalmente a esa tarjeta de potencia se le conoce como inversor. Recuerden de que él tiene la tarea de transformar esa corriente directa recibida por la fuente de alimentación a corriente alterna en la tecnología LCD y plasma, no así en la tecnología LED. Bien, la sección de la placa en la que se lleva a cabo la etapa poniendo el número correspondiente sobre esta. Ok, vamos a ver detenidamente el circuito. Dice aquí, ¿dónde está la generación PWM? Lo que tenemos aquí. Ok, vamos a ver en el circuito. La generación PWM tiene que ver con un chip e interruptores que normalmente genera esa tensión directa con modulación por ancho de pulso, ¿ok?, para que se pueda enviar posteriormente a la conversión o a la etapa de conversión para que sea transformada en oscilación, en señal alterna y posteriormente sea elevada. ¿Dónde se da? Ok, se da en esta área que ustedes observan aquí. ¿Okay? En esta área se da la generación, ¿ok?, de PWM, modulación por ancho de pulso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el número 1. Vamos a poner aquí el número 1. Conversión PWM, esa tensión modulada por ancho de pulso, que es un poco pequeña, pero que normalmente la corriente es bastante elevada, ¿verdad? ¿Dónde se da esa conversión? En los dos transistores con estos dos capacitores que ustedes ven aquí. ¿Ok? Aquí se da esa conversión. ¿Ok? PWM a corriente alterna, que normalmente se genera una oscilación. Ellos generan, después de recibir
esa generación PWM, posteriormente entregan esa oscilación en CA. Entonces tendríamos que sería el punto 2, ¿ok? La sección 2, conversión PWM a CA. ¿Dónde se da la elevación de voltaje? En los televisores, en tecnología LCD y plasma. Aquí en los transformadores, ¿ok? En los transformadores que normalmente ellos van a generar la tensión para la sección de retroiluminación y satisfacer su demanda en cuanto a energía y normalmente observar la imagen en pantalla. ¿Ok? Aquí se da la número 3, ¿okay? Elevación de voltaje. Y por último, ¿ok? ¿Dónde se daría la protección o el mecanismo de seguridad? Recuerden de que en todo caso donde haya un circuito o una lámpara que esté dañándose o que esté en corto, automáticamente ese circuito recibe esa información y posteriormente apaga las otras lámparas, ¿ok? Y deja de percibir el televisor la iluminación. ¿Dónde se da? En este circuito que ustedes observan aquí, ¿ok? Que consta de un chip, transistores e interruptores, ¿verdad? Para la protección de la sección de retroalimentación, aquí como ustedes lo ven. ¿Ok? Bien, vamos a ver la siguiente, actividad. ¿Ok? Ok, en la siguiente actividad ustedes van a tener ahí en casa la posibilidad de cómo descubrir o describir el funcionamiento de las tarjetas GIGSUS y ZSUS e indicar en qué pantallas están presentes. Eso lo van ustedes a realizar en casa, pero aquí vamos a enfocarnos en lo que es el cuadro o la tabla que normalmente habla sobre el funcionamiento o proceso de lo que es la placa principal. Recuerden que habían 3 procesos que se da. Proceso de adquisición de la señal, de selección de la señal o de los canales, el proceso de codificación, o sea, el procesamiento de la señal de audio y video y la información en sí, y por último, el procesamiento del video. ¿Ok? Bien, aquí nos aparece en el primer renglón las características de funcionamiento para una de esas 3 etapas en la tarjeta principal. Bien, aquí nos dice que se selecciona la señal de entrada, instrucción al chip principal, ajuste de características del chip micro y escalamiento de la imagen. ¿Dónde se da ese tipo de funcionamiento? ¿Ok? En lo que es la adquisición, vamos a ver aquí, adquisición de la señal, ¿ok? ¿Dónde se da o en qué etapa se da la separación de las señales audio e imagen? ¿Ok? Redireccionamiento de la señal de imagen a bloque, redireccionamiento de la información de audio, ¿ok? ¿Dónde se da? Ok, en el procesamiento de la señal de video, ¿ok? ¿Dónde se da la digitalización de las señales analógicas? El desentrelazamiento de la imagen, escalamiento de la imagen, generación de señales LVDS, producto de la recepción de esa señal RGB que se originan en las celdas de los televisores, en estos casos tipo plasma, y la amplificación de las señales de audio procesadas, ¿ok? Normalmente en las o en la etapa, ¿cuál? ¿En cuál etapa? ¿En cuál de las 3 etapas? ¿Cuál de las 3 etapas?
Estamos hablando de la primera etapa de decodificación de señal, la primera de adquisición de señal y la segunda de decodificación de la señal. Esa era la que nos faltaba. Normalmente esto se da en la etapa de decodificación. ¿Están dormidos, chicos? ¿Ah? Decodificación de la señal. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Ya los dejo con este material para que ustedes lo puedan resolver en casa, en la segunda parte, en la actividad. Bien, vamos a borrar aquí. ¿Ok? Y de esta manera nos despedimos de esta clase, no sin antes agradecer a todos los patrocinadores que ustedes observan allí, la Fundación Carlos Slim, a través de su etapa o su dirección de aprendizaje, aprende.org, donde pueden capacitarse para el empleo. Y al final, decirles que estamos en cuarentena, cuídense mucho, salgan si es necesario. Así que los espero la próxima clase con técnico en electrónica. Que Dios me lo aguarde y bendiciones. Aprende en casa a través de la televisión y conéctate con la estrella, porque Ser TV y Meduca presentaron las clases especiales para materias técnicas.